Buenas tardes, mi nombre es Yuri Piñeros y esta es mi situación de enfermería. Bueno, los datos de mi paciente son, nombre, le puse Jacinto Pérez, que tiene 58 años de edad, de género masculino, estado civil casado, ocupación no agricultor, pesa 70 kilogramos, mide 1,70. Bueno, el paciente es procedente de Granada Meta, es agricultor de oficio, él ingresa el día 20 de noviembre, remitido a la clínica La Merced por haber presentado caída aproximadamente de 3 metros de altura de un árbol, el cual lleva 5 horas de evolución, que tiene como diagnóstico médico un politraumatismo, un trauma craneoencefálico leve en resolución, fractura de cúbito y radio derecho, fractura abierta de tibia izquierda y fractura de fémur derecho. Al examen físico, neurológicamente el paciente tiene un Glasgow 15/15. En la conciencia el paciente se encuentra consciente, orientado y tiene un lenguaje claro. En piel, pues el paciente tiene la piel hidratada, mucosas húmedas, tiene una temperatura de 36.7 grados centígrados. En cabeza el paciente como tal presenta un trauma craneoencefálico leve que ya está en resolución. En ojos tiene pupilas reactivas e isocóricas. En miembros superiores, el paciente está canalizado en vena basílica izquierda, cual se le está pasando solución salina sin cese hora y tiene una férula de yeso en el miembro superior derecho. En tórax, el paciente pues tiene un tórax simétrico, con ruidos cardíacos rítmicos, con pulsos de características normales, con ruidos respiratorios sin agregados. En abdomen, al momento de la valoración, el paciente tiene un abdomen blando y depresible. En los miembros inferiores, el paciente tiene una tracción mecánica del miembro inferior derecho con 3 kilogramos de peso. Y al día 2 tiene programada un lavado quirúrgico del miembro inferior derecho. Signos vitales, el paciente tiene una tensión arterial de 135/60 miligramos de mercurio, frecuencia cardíaca de 90 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 14 respiraciones por minuto, una temperatura de 36.7 grados centígrados y como habíamos mencionado al paciente, se le están tomando control de glucometría que le dio de 142 miligramos sobre decilitros. Antecedentes del paciente, pues familiares no refiere, personales, diabetes mellitus tipo 2, por eso es que se le está llevando el control de la glucometría, y alérgicos no niega. En laboratorios, el día 20, cuando ingresó, tenía una hemoglobina de 14 gramos sobre decilitros, leucocitos de 9.800 gramos sobre decilitros, unas plaquetas de 230.000 y una glicemia de 198.000 miligramos sobre decilitros. Estaba muy alta. El 23 de noviembre se le toman otros laboratorios donde la hemoglobina la tenía en 11.5 gramos sobre decilitros, había disminuido, los leucocitos en 13.800 habían aumentado, las plaquetas en 250.000 50.000 y la glicemia en 134 miligramos sobre decilitros. En antecedentes, como había mencionado, el paciente refería que era diabético y era una diabetes mellitus tipo 2. ¿Qué es la diabetes mellitus tipo 2? Bueno, la diabetes mellitus tipo 2 hace referencia a cuando el cuerpo no produce la insulina suficiente o las células no hacen uso de esa insulina. Cuando esto pasa, se conoce como resistencia a la insulina. Entonces, cuando este proceso pasa, el páncreas empieza a producir más insulina de lo debido para cubrir la falta de insulina que tiene el cuerpo. Pero pues con el tiempo el páncreas pues ya no puede mantener el ritmo y la producción de insulina para mantener los niveles de glucosas normales y adecuados que necesita el cuerpo. En patrones funcionales alterados según Marjorie Gordon tenemos en patrón percepción de salud, tenemos que el paciente tiene un diagnóstico médico de politraumatismo, trauma craneoencefálico leve en resolución, una fractura de cúbito y radio derecho, una fractura abierta de tibia izquierda, una fractura de fémur derecho y patrón nutricional metabólico. Bueno, durante la estancia el paciente recibía una dieta hipoglúcida y tenía un índice de masa corporal de 20.5. El patrón de eliminación, el paciente pues tenía una sonda vesical en la cual había eliminado 1800 cc
de orina en 24 horas, que sus características eran normales, no había ninguna alteración, y para un gasto urinario de 1 cc kilogramo hora. Bueno, el patrón de actividad y ejercicio también se encuentra alterado debido a que pues el paciente se encuentra encamado, inmovilizado, refiere mucho dolor, que se siente cansado pues de estar todo el tiempo en la cama. Entonces ese patrón se encuentra alterado pues, puesto que el paciente no tiene ningún tipo de movilidad debido también a que se encuentra con una tracción mecánica, con una férula de yeso y debido a sus múltiples fracturas. El patrón cognitivo perceptivo hace referencia pues que el paciente tiene muchísimo dolor, que no ha podido dormir, entonces ese dolor y ese insomnio es debido a las fracturas que tiene el paciente. En el patrón autopercepción, autoconcepto, bueno, hace referencia pues que el paciente ya se encuentra cansado porque no se puede mover de la cama, y eso es a consecuencia de las fracturas que el paciente tiene. Entonces, como el paciente se encuentra con múltiples fracturas, no puede realizar ningún tipo de actividad, se siente frustrado, cansado. En el patrón seguridad y protección hace referencia a que el paciente puede tener un riesgo de infección, un riesgo de caída, un deterioro de la integridad cutánea. El riesgo de infección, ¿por qué? Porque el paciente tuvo múltiples fracturas. Una de ellas, una fractura abierta, donde el hueso, los músculos, nervios están expuestos al ambiente y puede ocasionar, digamos, algún tipo de infección. El riesgo de caída porque debido a que el paciente, como se encuentra inmovilizado, todo el tiempo está en la cama, ha referido que se encuentra cansado, que no quiere estar todo el tiempo ahí en la cama, de pronto algún movimiento haga que de pronto el paciente se caiga, pero para evitar eso tenemos que tener muchas medidas preventivas, como tener las barandas de las camas hacia arriba. El deterioro de la integridad cutánea pues hace referencia a, digamos, a prevenir las úlceras por presión, puesto que el paciente, como se encuentra inmóvil, con la férula de yeso, con la tracción cutánea, con las múltiples fracturas, entonces el paciente siempre va a estar encamado y no va a haber posibilidad, digamos, de que él se mueva por sí solo. Entonces va a depender de los cuidados de enfermería que tenga en cuanto a los cambios de posición. El patrón confort está totalmente alterado porque el paciente presenta mucho dolor, no tiene las horas de descanso y sueños aptos, entonces está un poco alterado debido a su patología o la patología que está cursando el paciente, que vienen siendo las fracturas. Entonces se tiene que manejar el dolor, si se maneja el dolor, se corrige el dolor, entonces ya va a mejorar la parte del sueño, el paciente va a estar más cómodo y más tranquilo. Politraumatismo, bueno, el politraumatismo hace referencia a un conjunto de lesiones graves que son ocasionadas de manera simultánea en alguna o distintas partes del cuerpo. El trauma craneoencefálico también es un tipo de lesión ocasionada por algún impacto externo que por lo general es un golpe violento que va directamente o está ocasionado a la cabeza. Estas lesiones pueden causar traumatismos cerebrales y pueden ocasionar lesiones graves para el paciente. Las fracturas, bueno, la fractura viene siendo la discontinuidad, la pérdida o la ruptura de un hueso a consecuencia de golpes, de alguna caída, algún accidente automovilístico. ¿Qué es la diabetes mellitus? Bueno, como habíamos mencionado anteriormente, pues la diabetes mellitus es tipo 2, hace referencia a que el cuerpo pues no produce la insulina suficiente o que también se le conoce como que la insulina hace resistente. Bueno, en la fisiopatología
del trauma craneoencefálico, esta fisiopatología sencillamente abarca 3 fases. La primera fase hace referencia al daño, al impacto o al trauma que causa el golpe, la lesión. Entonces en esa lesión pues está incluida la contusión cortical, la fractura del cráneo, una lesión accional o un desgarro dural o venoso. Pasado eso, después de esa primera fase llega la fase secundaria. Esa fase secundaria es desarrollada a consecuencia de la primera fase. Entonces en esa fase hay sangrados, edemas, trombosis, hematoma intracraneal, hay edema cerebral y empieza a haber aumento de la hipertensión intracraneal. En la tercera fase viene siendo como los daños secundarios o después de haber pasado la fase 1 y fase 2. O sea, viene siendo como los daños progresivos que tiene la persona después de aquel trauma. En esta fase ya empieza a haber necrosis, apoptosis y estos producen eventos de neurodegeneración y encefalomalasias. En la fisiopatología de la fractura, bueno, empezamos con la fase de impacto. En esa fase de impacto hace referencia al golpe o a la ruptura que tiene como tal el hueso. Entonces esa ruptura se da debido a una fuerza que ejerce algún mecanismo produciendo la fractura. Entonces al momento de que se produce esa fractura, entonces ya llega el hematoma de la fractura, puede haber una necrosis o una hemorragia. Luego de esa fase llega la fase de inflamación. Entonces esa fase de inflamación se da debido a que como hubo ruptura del vaso, del hueso, empieza a producirse una hemorragia. Entonces lo que hace la hemorragia es que empieza a actuar y empieza la formación de coágulos. Y esa formación de coágulos hace que se forme un hematoma alrededor de la fractura. Luego de que pase esa fase, pasa la fase de la formación del callo blando. Entonces en esa fase de la formación del callo blando hace referencia que ahí empieza a haber la proliferación de tejido de granulación, empiezan a llegar las células de fibroblásticas que dan como tal a origen de la matriz extracelular. Entonces cuando pasa esa fase, sigue la fase de formación del callo duro. ¿Qué es la formación del callo duro? Esa formación del callo duro es donde se empieza a formar como tal ya el hueso, el cartílago, y esto pues viene siendo nuevo, ¿no? Entonces en esa fase ya empieza a haber una remodelación o una reconstrucción de la estructura ósea. Luego de esa, en cuanto al manejo de medicamentos para el paciente tenía cefazolina 1 gramo IV cada 6 horas. Esas se las estaban manejando de manera profiláctica debido pues, a las múltiples fracturas, a la fractura abierta que tenía el paciente. El tramadol 50 miligramos cada 8 horas por vía subcutánea. El tramadol lo estaban usando pues como analgésico debido al dolor que estaba presentando el paciente. El diclofenaco 75 miligramos intramuscular cada 12 horas también estaba siendo usado para alivio del dolor del paciente. La enoxaparina 60 miligramos cada 24 horas por vía subcutánea se la estaban manejando de manera profiláctica para la prevención de trombos o de tromboembolismo. Esa prevención debido a, puesto que el paciente había presentado fracturas múltiples y esas fracturas eran en huesos largos. Entonces, por lo general, las complicaciones en fracturas de hueso largo puede ser una embolia o un tromboembolismo.
el esquema móvil de insulina cristalina, la insulina pues se la estaban manejando o se la estaban dando debido a que el paciente tenía una diabetes mellitus tipo 2 y según la orden era que se administrara la insulina cuando la glicemia diera mayor a 150 miligramos sobre decilitros. En cuanto a las intervenciones de enfermería, yo puse mi diagnóstico real está enfocado a, como datos objetivos puse referencia a dolor de 7 sobre 10 según escala visual análoga, entonces hace referencia a la escala de datos subjetivos. Paciente refiere que presenta mucho dolor en las piernas, la noche anterior solo durmió alrededor de 4 horas y está cansado porque no se puede mover de la cama. Entonces, dominio 11, confort, clase 1, confort físico, diagnóstico, dolor agudo relacionado con fractura de cúbito y radio derecho, fractura abierta de tibia izquierda y fractura de fémur derecho, manifestado por informe verbal y trastornos del sueño. Como NOC, tengo control del dolor, nivel del dolor, respuesta a la medicación y satisfacción del paciente en cuanto al manejo del dolor. En NIC tengo manejo del dolor, aplicación de calor y frío, inmovilización y administración de medicamentos. En actividades de enfermería tengo programar horario para evitar picos de dolor, evaluar eficacia y posibilidades de efectos adversos de medicamento administrados para el dolor, no mover la extremidad afectada lo menos posible y mantener una posición adecuada. Observar nivel de dolor, observar claves no verbales o manifestaciones de dolor que tenga el paciente. En estas vendría siendo como las fases o los gestos que el paciente puede hacer con respecto a que tiene dolor. Usar una herramienta de valoración adecuada, que en esta vendría siendo la escala de EVA, y administración de analgésicos. Mi segundo PAE, que es el PAE de riesgo, entonces como datos objetivos puse fractura abierta de tibia izquierda, administración de cefalozolina 1 gramo IV cada 6 horas y leucos de 13.800. Dominio 11, seguridad y protección, clase 1, infección. Como diagnóstico puse riesgo de infección relacionado con traumatismo, alteración de las defensas primarias, que viene siendo la ruptura de la piel o traumatismo de los tejidos. Como NOC puse consecuencias de la inmovilidad, fisiológicas, integridad tisular, piel y membranas, control de riesgo, detección del riesgo y conocimiento de control de la infección. En NIC puse cuidados de la herida, control de infecciones y protección contra infecciones. En actividades de enfermería tengo curación de la herida, anotar las características de la herida, anotar las características de cualquier drenaje producido por la herida, mantener técnica aséptica cuando se realice la curación de la herida, asegurar una técnica adecuada para los cuidados de heridas, observar los signos y síntomas de infección sistémica y localizada, que vienen siendo como calor, rubor. Observar el grado de vulnerabilidad del paciente a las infecciones, inspeccionar la existencia de enrojecimiento, calor externo o drenaje en la piel, inspeccionar el estado de cualquier incisión, que en este caso viene siendo algún tipo de herida quirúrgica. Como podemos recordar, al paciente se le estaban haciendo lavados quirúrgicos. Obtener muestras para realizar un cultivo si es necesario. Cuidados de enfermería, estos cuidados vienen siendo, digamos, para pacientes con politraumatismo o trauma craneoencefálico. Entonces, pues sería mantener una vía aérea permeable, control de la columna cervical, oxigenación y ventilación adecuada, control de hemorragia externa y mantener la presión arterial adecuada. Evaluación del estado neurológico, esa valoración del estado neurológico se daría con la escala de Glasgow para ver la reactividad, el diámetro de las pupilas. Se debe tener una posición adecuada de la cabeza, mantener el paciente en decúbito supino con almohada más o menos a 30 grados.
para disminuir la hipertensión intracraneal, ¿sí? En llegado casos de edad. Monitorización del paciente, ayudar al paciente a cambiar la posición para ayudar a disminuir las presiones. Administración de analgesia si así lo requiere. Estos cuidados serían como para las fracturas, que viene siendo ayudar al paciente a cambiar de posición para aliviar la presión, debido a que el paciente se encuentra inmovilizado y no puede realizar ningún tipo de movimiento. Administración de líquidos requeridos, enseñar al paciente métodos alternativos para controlar el dolor, como la respiración controlada. Administración de analgésicos para el manejo del dolor. Alentar al paciente a movilizar los dedos de las extremidades para mejorar el retorno venoso y disminuir el edema. Favorecer el confort del paciente, proporcionar la calidad en los cuidados de enfermería del paciente, observar la aparición de complicaciones que pudieran agravar su estado de salud, curación de la herida si así lo requiere, hidratar la piel del paciente y utilizar una herramienta de valoración de riesgos de UPP, que vendrían siendo la escala de Braden o la escala de Norton. Muchas gracias.